Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Comenzaremos con la lectura de la revista Punto Final. No anda bien el volumen de esta cuestión, lo escucho medio alto. Ya, ahí lo voy a dejar. Bien, comencemos. Ya ahí está. Partamos. Martes 8 de diciembre de 1970. Hoy día vamos a leer dos revistas, por eso comencé un poco más temprano, para tampoco terminar tan tarde. Y de esa forma terminar 1970 y ya la próxima semana partir con el 71. Conspiran contra Chile desde Wall Street. Y acá siguen hablando sobre esto. Es una cuestión, un editorial de Punto Final, no nos interesa. Esto sí. En Wall Street manejan el complot contra Chile. Vamos a anotar eso. Ya. Dice: $1.000 millones que producen una remesa anual de casi $500 millones por concepto de utilidades, intereses, amortización de inversiones y pago de servicios tecnológicos y en el capital norteamericano invertido en Chile. Esos $1.000 millones convierten a Chile en un big business del imperialismo. Distintos gobiernos como el democristiano se preocuparon fundamentalmente de proteger esa inversión, llegando al caso tal como ocurrió en la mina de cobre El Salvador en marzo del 66. El gobierno prefirió asesinar obreros chilenos antes que poner en peligro intereses de las compañías norteamericanas. Ocurrido el triunfo de la UP en septiembre de este año, el imperialismo se embarcó en la conspiración derechista que culminó con el asesinato del general René Schneider. Entre tanto, adoptó medidas para una retirada de los sectores de mayor animadversión que despiertan en Chile. Se desmontaron algunas bases de investigación meteorológica y comenzó la redacción de la nutrida misión militar y policial yanqui. A parejas con ello, empresas privadas norteamericanas como NIPSA, una fundición que emplea 280 trabajadores de Alimentos Purina en Chile S.A., y una compañía faenadora de aves y productora de alimentos para animales, iniciaron una paralización de operaciones que llegó casi al cierre total. NIPSA, filial del consorcio norteamericano NIPCO, que controla el 50% de sus acciones, el 25% corresponde a Dela Corporación Financiera Internacional y el restante 25% a la empresa chilena SGM. Adoptó una posición belicosa frente al nuevo gobierno chileno. NIPCO envió a Chile a David Himes, gerente que procedió a cerrar la fábrica el 2 de noviembre. Simultáneamente, entre NIPCO y su representante en Chile se cruzaron comunicaciones inaceptables, entre ellas una que hacía la alusión al baño de sangre anticomunista en Indonesia como el mejor remedio para detener el proceso revolucionario en Chile. Eso reveló que están pensando los inversionistas norteamericanos. El gobierno del presidente Allende decretó la inversión de ambas compañías. Los obreros comenzaron a producir en óptimas condiciones. En Purina, una planta elaboradora de alimentos balanceados para aves y cerdos en Limache, y una granja de crianzas de 600.000 pollos anuales y un matadero para 300.000 pollos mensuales en Nogales. Los trabajadores elevaron la producción en 50%. Han solicitado al gobierno la expropiación definitiva de la compañía para que pase a formar parte de una empresa estatal elaboradora de alimentos para aves y cerdos. Mira, esto es interesante. Vamos a anotarlo acá sobre expropiación. Sin embargo, la simple intervención de ambas industrias significa designar un funcionario que actúa como administrador hasta que se normalice la situación. Provocó una tempestad publicitaria en Estados Unidos. De inmediato se habló de despojo cometido en el gobierno chileno en perjuicio de los bienes norteamericanos. La campaña de la prensa norteamericana que ya se insinuaba arreció a partir de ese momento. Lógicamente, esa campaña va a tomar incremento a medida que el gobierno de la UP pongan en práctica su programa antiimperialista. En términos de política tradicional norteamericana, la publicidad precede o va aparejada a la acción directa. La experiencia registra algunos casos anteriores como Guatemala en el 54, Cuba en la década de los 60, República Dominicana y Brasil
En los derrocamientos de Bosch y Goulart, en Perú el ablandamiento, que siguió a la nacionalización de la International Petroleum Company, IPC, etc. Wall Street, el corazón financiero del capital monopolista norteamericano, es la cuna habitual de golpes de Estado, asesinatos políticos, sabotajes industriales, espionaje en gran escala o invasiones mercenarias que por cuenta de las compañías norteamericanas se encargan de poner en práctica el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono, según el caso. Los trabajadores chilenos, que tienen no solo la oportunidad histórica, sino también el deber de impulsar un auténtico proceso revolucionario, deben tomar conciencia del peligro que acecha, no para temerle desde luego, sino para enfrentarlo en buen pie. Y lo primero es conocer al enemigo, su poder, sus vinculaciones y su capacidad ofensiva. Los nexos de Purina. Como todos los consorcios norteamericanos, Purina es el engranaje de un complejo financiero mucho más vasto, cuyas ramificaciones hunden al terreno político. La empresa intervenida por el gobierno chileno es filial de Ralston Purina, cuyo capital es de 676 millones de dólares, pero a su vez Ralston Purina participa en la Corporación del Desarrollo Agropecuario de América Latina, la AD, encabezada por el Bank of America, cuyos tentáculos en el sistema bancario chileno serán contados próximamente. En febrero de este año, el Bank of America anunció la formación de la AD con la participación de Adela, una compañía privada de inversión, y otras 10 grandes corporaciones internacionales. Entre ellas figuran Caterpillar, Tractor Co., Deere & Co., Gerber Products, Monsanto, Standard Fruit, Borden Inc., Cargill Inc., CPC International, Ralston Purina y Dow Chemicals. Los lectores de Punto Final recordarán que el Bank of America, que ya tiene 8 filiales en Chile, se coló en nuestro país bajo el gobierno democristiano de Frei. Lo mismo sucedió con la Dow Chemical o PetroDow, que se apoderó de nuestra industria petroquímica. Aunque la AD, manejada por el Bank of America, nació de un capital en solo 15 millones de dólares, esta respalda por capital norteamericano que alcanza por lo menos 11.000 millones de dólares. La magnitud de estas cifras se hace más relevante si se compara con los activos totales de las compañías que operan en Chile: 6.463 millones de dólares, 2.308 millones en el sector manufacturero según cifras del 68. En el sector petroquímico, estrechamente vinculado a la agricultura y a la corporación manejada por el Bank of America, ha logrado el control gracias a las excelentes relaciones con el anterior gobierno chileno. En la región, en el renglón de la producción de aves y de alimentos para aves y animales domésticos, está asimismo penetrando aceleradamente a través de Ralston Purina. La compañía de alimentos Purina de Chile S.A. había entregado el 20% de sus acciones al influyente dueño del Mercurio, Agustín Edwards Eastman, actualmente exiliado por su voluntad en Estados Unidos. Edwards actuaba de esta manera como agente para obtener sin muchas dificultades lo que Ralston Purina deseaba del gobierno de Frei. La Ralston Purina, que posee 4 plantas en la industria pesquera peruana, no penetró afortunadamente en el área de la industrialización de productos pesqueros en Chile, donde ya hay otros intereses extranjeros. Se dedicó en nuestro país al procesamiento de aves y a la producción de distribución de alimentos balanceados para aves y cerdo. Mejor yo no le digo nada sobre la hipocresía de Punto Final, porque, bueno, no hipocresía, porque yo creo que más adelante nos va a mencionar sobre la intromisión de la Unión Soviética en la cuestión pesquera, que es realmente impresionante. Sigamos. La estrategia de Ralston Purina en América Latina incluye 3 etapas. 1. Establecimiento de una organización de mercado para la recolección, procesamiento y distribución de las aves producidas por los numerosos pequeños criaderos, en general mal organizados. 2. Una vez establecida esta red, Ralston Purina crea plantas para fabricar alimentos para aves y organiza el aprovisionamiento de alimentos para los criaderos. 3. Una vez los criaderos llegan a ser dependientes de Purina tanto para la venta de aves como para la obtención de alimentos, los avicultores se encuentran expuestos a una situación de explotación creciente, como así también en la interrupción súbita de las operaciones de Purina, que fue lo que ocurrió y hizo necesaria la intervención de la industria en Chile. Una empresa multinacional como Ralston Purina está en capacidad, como hizo en Chile, de suspender sus operaciones en un país sin afectar de forma seria los márgenes de ganancia totales. El socio chileno en este caso, Agustín Edwards, tampoco sufrirá trastornos por el cierre de la planta. Los verdaderos afectados serían los avicultores y los consumidores chilenos,
Cabe notar que Ralston Purina, establecida a lo largo de América Latina, ha logrado completar la primera etapa de su estrategia en Colombia, Brasil, Perú, Nicaragua, El Salvador, Jamaica. También parece estar madura en Venezuela, Argentina, Guatemala y México. Hay que destacar que no es un mecanismo circunscrito en América Latina, es un proceso que se encuentra en etapas avanzadas en países como Australia, donde los efectos sobre los avicultores comprometidos en cuanto al deterioro de su nivel de vida se ha transformado en un asunto de dominio público. Oh, es que le dieron color con esta cuestión, po. Ya, el Bank of America. La alianza lograda por el Bank of America entre las corporaciones internacionales más grandes que operan en la agricultura significa que la embestida del capital monopolista extranjero representado en el rubro agrícola de Chile, como por Petrodóu y Ralston Purina, será más difícil de enfrentar. A través del Bank of America, la alianza financiera concretada con el LAAD tiene influencia directa en la formación de la política de ayuda norteamericana. El agente del Bank of America, Rudolph Peterson, fue elegido por Nixon para presidir la comisión que tenía la finalidad de hacer recomendaciones para redefinir la política de ayuda norteamericana. Pero no solo a nivel de gobierno norteamericano tiene repercusión una medida como la tomada en Chile respecto a Ralston Purina o la próxima nacionalización del Bank of America. Así como en Chile, Purina estaba asociada con Agustín Edwards, propietario de la cadena de periódicos más grande del país. En otras naciones latinoamericanas, sus vínculos políticos y publicitarios son también significativos como para usarlos en la campaña contra Chile. La estrategia del Bank of America a través de Ralston Purina y Petrodóu, miembros del club financiero LAAD, persigue el control de la agricultura chilena. Es en la especialidad de este banco norteamericano. En los últimos 5 años ha logrado establecer 45 filiales en el continente. En el 68, el presidente del Bank of America entregó la siguiente versión de su interés por la agricultura. Dice: nosotros tenemos una profunda raíz en la agricultura, somos los prestamistas agrícolas más grandes del mundo. Nuestro compromiso total es la agricultura de aproximadamente $3.000 millones. Hemos estado en la agricultura por largo tiempo y pretendemos quedarnos por un tiempo mucho más largo. En un sentido muy real, entonces, la agricultura es nuestro negocio. Efectivamente, el Bank of America tuvo su origen en California en base de una política de crédito para pequeños agricultores. A fines de la década de 1920 tenía hipotecados 12.147 predios en California y durante los años más críticos de la depresión de Estados Unidos, 32 y 34, se apoderó de un promedio de 300 predios al año, llegando a ser así un propietario poderoso en base a la pérdida de la propiedad de miles de pequeños agricultores. De manera que el éxito actual del Bank of America y de su poder financiero fueron el resultado de la combinación del crecimiento rápido de la producción agrícola y de los valores de la tierra con la explotación de las dificultades de los pequeños propietarios de California. Debido a que las oportunidades para una mayor explotación resultan limitadas en los Estados Unidos, el Bank of America ha extendido sus operaciones del exterior desde el 66. Dentro de América Latina ha demostrado un interés especial por Chile, donde en el momento actual posee mayor número de filiales. En esta situación parece claro de no mediar acciones dedicadas del gobierno de la UP, y los medianos y pequeños agricultores chilenos se verán expuestos a la experiencia sufrida por los agricultores de California. El peligro que representan separadamente Ralston Purina, Petrodóu y Bank of America se ve multiplicado por la estrategia de la acción conjunta de estas corporaciones a través de la LAAD. Bueno, acá no está mintiendo, por si acaso. Esto lo que está diciendo acá, punto final, es totalmente cierto. Control extranjero de la economía chilena. La magnitud real del control extranjero de la economía nacional acentuada en el renglón manufacturero bajo el gobierno de Frei no ha sido estimada por muchos analistas de izquierda. En algún sentido se ha minimizado la estrategia norteamericana que, siguiendo las recomendaciones de Nelson Rockefeller, se orienta a la defensa de dichas inversiones. Diversas publicaciones de punto final han demostrado cómo el capital extranjero trata de controlar este sector industrial y dentro de este los sectores más dinámicos y de vanguardia tecnológica. Debido a la insuficiencia de las estadísticas fiscales, se hace difícil un examen del proceso en detalle. Sin embargo, en un reciente informe de Odeplan, permite apreciar más exactamente la forma por la cual el capital extranjero penetra y explota aquellos sectores comerciales y manufactureros de más rápida expansión y que poseen mayores márgenes de utilidad. Estas cifras indican que la inversión extranjera en el sector comercial creció rápidamente del 66 y las utilidades transferidas al extranjero comenzaron a elevarse a partir del 67. En los rubros de caucho, productos químicos, petróleo, carbón, mineral,
Las inversiones comenzaron a disminuir a partir del 66, mientras que las utilidades remetidas al extranjero se elevaron espectacularmente a partir del 67. Si se considera esta una tendencia, ha continuado bien y podría ser que las cifras del 69 y 70 mostraran ya una fuga neta de capitales en esos renglones. En el ítem 3 de las estadísticas de Odeplan, minería de hierro y otras faenas mineras, se encuentra que a partir de 1965 ha existido una fuga neta de capital y por lo tanto disminución del capital disponible para la industrialización en Chile. Las pérdidas alcanzaron 30,2 millones de dólares en el periodo 65-68. Si se examinaran los otros sectores fuera del comercio y de la construcción en los cuales la inversión ha crecido rápidamente, se puede comprobar que el grado del control extranjero ya era sustancial en el 68. Algunos expertos calculan que en el sector manufacturero la proporción de los activos totales controlados llegan al 30%. En vez del 17% usado como cifra indicativa, va por Pedro Vuskovic, actual ministro de Economía. Estos expertos señalan que en el ítem 4 de Odeplan se obtienen las siguientes cifras del control extranjero de alimentos. Yo lo voy a anotar. Dice 21,3% bebidas, 11,7% tabaco, 100% textiles, 25,5% cueros, 24,5% calzado y 44,7%, bueno, calzado 44,7%. Pero si se toman las industrias que tienen importancia cardinal en el crecimiento manufacturero, se obtienen cifras peores del control extranjero: caucho, 100%, productos industriales químicos, 60,4%, y otros productos químicos, 78,9%, petróleo, 100%, productos de metal, 60%, maquinarias y equipos, 50%, y maquinaria y equipo eléctrico, 29,1%. Este era el monto del control extranjero en el 68, pero a partir de ese año viene registrándose una continua inversión extranjera en el sector dominados por ella y se encuentran entre las más rápidas de expansión. Las utilidades obtenidas por el capital extranjero en los sectores analizados por Odeplan señaliza que se elevaron 12 millones de dólares del 64 hasta 81 millones en el 68 y que totalizaron 214 millones de dólares en el periodo del 64 y 68. Aunque hasta la fecha no se ha producido una fuga neta en la rama de la manufactura, la persistencia de la misma tendencia determinaría esa fuga dentro de pocos años. Aun cuando la corriente de inversión extranjera hacia el sector manufacturero llegara al punto de detenerse, eso no impediría la remesa de utilidades al exterior. Los 81 millones de dólares remesados por ese sector del 68 hablan con elocuencia de la necesidad de imponer medidas de gobierno para impedir esa fuga, pero eso implicará necesariamente una confrontación con el capital extranjero. De ahí que el poder de ese capital foráneo en el sector manufacturero está en camino de agravar las dificultades que el gobierno de la Unidad Popular encarará en su confrontación con los monopolios mineros, donde radica el grueso de la inversión norteamericana. La inversión norteamericana en la minería de Chile alcanzaba 586 millones de dólares en el 68. Bueno, y después lo demás lo saltamos porque es crítica a la burguesía y todo eso, ya lo leí. Acá están atacando a la extrema izquierda, o sea, al MIR, por si acaso. Por eso me lo salto. Ya, esto lo podemos leer. El programa de la UP. Es un resumen. Un resumen cortito, pero vamos a leerlo. Está con una letra tan chica que no se lee nada, pero bueno. Aquí surge la pregunta: ¿el programa de la UP es un programa reformista o un programa revolucionario? Eso lo vamos a anotar. Página 14. Ya dice: antes de pronunciarnos, pensamos que la importancia de definir el criterio general con que juzgaremos si un programa es reformista o revolucionario, y para ello que queremos recurrir a Lenin, quien sostiene que los métodos reformistas son aquellos que preservan el poder de los opresores, aquellos que apaciguan a los oprimidos mediante concesiones aceptables para los opresores,
y que no destruyen su poder. Pensamos que el programa de la UP no puede ser catalogado como programa reformista, ya que plantea de una forma clara y explícita la necesidad del paso del poder de las clases minoritarias y dominantes a las clases mayoritarias. Y esto se ve reforzado por el programa de las expropiaciones en que se pretende destruir el poder económico del gran capital. Sin embargo, a pesar de reconocer ese programa es un paso adelante. Puede subsistir la crítica en el sentido que no es un programa suficientemente revolucionario, porque no toca los intereses de todos los sectores de la clase explotadora. Pensamos que aquí es importante plantearse la diferencia entre un programa mínimo y un programa máximo. El programa máximo del proletariado no puede ser sino la destrucción de toda explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, ello no quiere decir que para lograr estos objetivos finales no se pueda reconocer la necesidad de avanzar por etapas y que el programa de las primeras etapas sea tal que permita aglutinar al mayor número de fuerzas contra el enemigo principal en cada etapa. Por lo tanto, para juzgar el programa pensamos que debemos preguntarnos si este cumple el objetivo de primera etapa de transición al socialismo, si ataca a los enemigos principales de tal modo que destruyéndolos permita luego avanzar hacia una segunda etapa en que los nuevos sectores de explotadores desaparezcan hasta llegar a la supresión total de la explotación. El programa plantea transformar en propiedad del Estado los sectores básicos de producción, destruyendo así la gran propiedad agraria, la propiedad monopolística industrial y bancaria, y la propiedad norteamericana sobre nuestros medios de producción. Ello significa transformar el capitalismo de Estado al sector dominante de la economía. Según Lenin, el capitalismo de Estado es un paso hacia el socialismo, es la antecámara del socialismo, siempre que el Estado no represente los intereses de los capitalistas, sino los intereses de todo el pueblo. La catástrofe inminente y los medios para la conjuria. El carácter de clase del Estado es lo que definirá el capitalismo de Estado en un paso adelante hacia el socialismo. Una simple reestructuración del capitalismo para dar mejor cuenta del carácter social alcanzado por el desarrollo de las fuerzas productivas. De lo dicho anteriormente, podemos concluir que desde el punto de vista económico, las expropiaciones planteadas por el programa de la UP son correctas, que es importante transformar en capitalismo de Estado a dichos sectores económicos, y el logro de este objetivo será la base esencial para controlar el resto de la economía y someter a los sectores capitalistas restantes al juego dentro de los límites determinados por el gobierno popular. Y hemos subrayado desde el punto de vista económico, ya que el carácter revolucionario de estas medidas no puede determinarse solo a nivel económico, sino fundamentalmente a nivel político. Todo se juega en el carácter de clase. Si se predominan las fuerzas reformistas y conciliadoras en la UP, las expropiaciones del capitalismo de Estado de tipo burocrático como carácter populista, que en el lugar da a ser una primera etapa de construcción al socialismo y no sea sino la mejor medida de freno de este proceso. Por otra parte, el carácter de clase del Estado depende del carácter de clase del poder político y del carácter de clase del aparato de Estado. Es aquí donde está el aspecto más débil del programa. Es cierto, y en el programa se trasluce una intención de crear un verdadero poder popular, un poder que se genere desde abajo. Y esto es lo que más ha molestado a la derecha, porque es llevar a la lucha un terreno que ella no domina. Sin embargo, salvo algunas ideas generales acerca de la Asamblea del Pueblo y el carácter revocable de sus integrantes, lo que no parece un punto muy importante, no se expresa claramente cómo podía lograr la representación real del pueblo en esta asamblea. Por otra parte, el programa no plantea la supresión del aparato represivo del Estado burgués, sino una lenta transformación de este en un aparato al servicio del pueblo. Pensamos que este es un punto que debe ser estudiado muy seriamente. No pensamos en un rechazo a priori de esta posibilidad y sea correcta. Un análisis profundo del carácter del ejército chileno, de sus contradicciones internas, de la coyuntura política nacional y mundial debe ser el punto de partida para cualquier pronunciamiento acerca de este problema. El que la UP se plantea llegar al socialismo respetando la Constitución y las leyes es como tener en la mano una bomba de tiempo, la que es necesario desmontar poco a poco para que no lo logre explotar. Cualquier gesto de apresurado, cualquier acto de impaciencia puede hacer estallar la bomba en sus manos, suprimiendo por lo largo tiempo la esperanza de la construcción del socialismo. Conclusión.
Después del análisis anterior, podemos concluir que en función de la línea política correcta en los aspectos generales y planteadas por la OPE, se ha abierto en Chile una coyuntura con grandes posibilidades revolucionarias. En el momento actual pensamos que todos los esfuerzos deben ir dirigidos a consolidar el poder popular. Se trata de tareas difíciles que sobrepasan muchos esquemas de tarea a lo que es necesario abocarse con gran iniciativa y capacidad creadora. Estas tareas pueden resumirse fundamentalmente en los siguientes puntos. 1. Consolidar la dirección política proletaria del Frente, tanto en términos de objetivos como de métodos. Esto implica luchar contra las tendencias reformistas y conciliadoras que puedan surgir dentro del UP y luchar contra el sectarismo y el burocratismo, que son factores de división y esterilización del movimiento popular. No por nada, esto te hace un punto aparte, no por nada, van a ver más adelante las peleas brutales que va a tener el MIR, el Partido Socialista, el MAPU, con el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista buscaba transar, buscaba hacer alianzas con la DC, y en cambio estos tipos, el otro lado, estaba en contra del transar. No por nada tenían el lema avanzar sin transar. De ahí viene, desde todas estas discusiones del año 72, sobre todo en la época del paro, el paro de octubre, o mal llamado paro patronal. Y esto es importante porque todo este escrito fue hecho por el movimiento Ranquil, un movimiento de extrema izquierda que nace, si no me equivoco, en la Araucanía. Pero es muy desconocido, así que este datito es interesante. Es muy desconocido, ni siquiera los archivos de los comunistas, del MIR, tienen acerca de este grupo. Esto lo vamos a anotar. Ya. Faltan dos. Dice, elevar el nivel de conciencia política y de organización del pueblo, quien será la mejor garantía del cumplimiento integral del programa, asegurando una efectiva participación de las masas a los niveles de decisión que corresponde. Y 3, asegurar la defensa del gobierno popular en todos los terrenos. En estas tareas, nuestro movimiento quiere estar junto al pueblo integrando la UP, porque Chile llegue a ser un segundo territorio libre de América. Ya, sigamos leyendo. Bueno, acá están los chistes de Punto Final, que son para matarse la risa. Argentinos, tengo una película, el Elmo catalán, Brasil. No, esto es Norteamérica, la isla de Pascua. ¿Qué pasa con la isla de Pascua? A ver. Yankees trataron de convertir la isla de Pascua en un prostíbulo. Damos esto, porque esto es como copucha. Obviamente chamullada por Punto Final, pero la... Página 24, veamos qué dice Punto Final acerca de esto. Dice, una comisión técnica del gobierno de las Fuerzas Armadas viajó a la isla de Pascua para imponerse de los problemas de esa posesión chilena y vigilar el desmantelamiento de las instalaciones de la base aérea norteamericana. Ya, de la base aérea norteamericana en la isla de Pascua. Obviamente la OP iba a darle un tiempo para que saliesen de ahí. Simultáneamente se anunciaba la salida del Navarino desde Valparaíso llevando alimento para la isla de Pascua. El último viaje de un buque con provisiones se hizo en mayo pasado. En la Comisión de Defensa Nacional del Senado, el ministro Alejandro Ríos Valdivia reiteraba al mismo tiempo la preocupación del gobierno por el significado de la presencia yanqui en Pascua. Ya. Dice, los hechos señalados indican la existencia de una clara política respecto a la isla de Pascua. Señalan también la orientación de esta política, el interés de resguardar la soberanía nacional al integrar efectivamente la isla del Pacífico al territorio chileno.
Dice el comunicado que entregó Alcides Leal, subsecretario de Relaciones Exteriores. Tuvo lugar una reunión para tratar asuntos relacionados con la situación de la isla de Pascua en cuanto concierne al término de las actividades de los técnicos norteamericanos que han estado operando en ella. Lo anterior comprende el anunciado retiro de las estaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el procedimiento que seguirá para hacerlo y se hará efectivo conforme al interés nacional. Se acordó también reunirse nuevamente en el futuro próximo y obtener informes directos a través de la inspección de un grupo técnico que trasladará a la isla. Las medidas anunciadas por el gobierno popular corresponden a los planteamientos expresados en el programa de la UP. Allí se sostenía: se considera indispensable revisar, denunciar, desahuciar, según los casos, los tratados o convenios que signifiquen compromisos que limiten nuestra soberanía y concretamente los tratados de asistencia recíproca, los pactos de ayuda mutua y estos pactos que Chile ha suscrito con los Estados Unidos. La base yanqui estará retirada a fines de año, para lo cual viajará a Chile el director general del proyecto de investigación ionosférica, un yanqui que consideró conveniente pedir permiso al presidente para hacerlo. Según informó el ministro de Defensa Alejandro Ríos Valdivia, no hubo inconveniente en aceptar su presencia acá. El general yanqui visitará las bases de la isla de Pascua, Quintero y Punta Arenas. El convenio. La llegada de los yanquis a la isla de Pascua fue de luego muy silenciosa que su salida de la isla. En septiembre del 66, el buque Wyandotte llevó allí los primeros implementos para la base militar. La Nación, publicada el 20 de septiembre de la declaración del teniente Spencer, uno de los recién llegados a Pascua, dice: el trabajo específico de nuestro es la acumulación de datos para establecer mejores condiciones de la predicción del tiempo, en circunvalación de las corrientes atmosféricas que provienen del continente antártico. Estas llegan a Pascua y con preferencia se desvían hacia Sudamérica. El comandante de la misión Yankee, el coronel Harold Fletcher, aclarada más adelante: los informes obtenidos aquí se envían a Washington para ser computados en las máquinas electrónicas y luego enviados a los distintos países que se interesen en conocer esos datos para la predicción meteorológica. La instalación de la base se hizo por obra y gracia de un convenio entre las Fuerzas Armadas de Chile y la norteamericana, de cuya existencia nada se supo hasta que los instrumentos y los técnicos estuvieran ya instalados en Pascua. La prensa de izquierda, ver punto final número 11 del 66, denunció la situación con insistencia y por mucho tiempo recibió el gobierno democristiano la respuesta de que se trataba de un tratado de secreto. Al cabo de un año, la presión periodística logró la autorización para que un grupo de reporteros viajara a la isla como invitados de la FACH. Los reporteros volvieron al continente con la sensación de no haber desentrañado el misterio. Vieron allí 4 torretas con sus respectivas antenas y 5 y 6 habitaciones de aluminio que tenían la apariencia de un camión frigorífico. Se les informó que el valor de los equipos alcanzaba los $300 millones. Comprobaron en el terreno que los norteamericanos residentes gozaban de todas las comodidades. Silenciosamente estaban prostituyendo la isla, como ocurre con los territorios donde Estados Unidos instala bases de sus fuerzas armadas. La retirada. Desde el 4 de septiembre del 70 en adelante, los instrumentos del Observatorio Ionosférico detectaron que las corrientes que provenían del continente ya no servían para ser computadas en las máquinas electrónicas de Washington. El embajador Edward J. Corry se trasladó a la isla para alimentar a los pascuenses y de un paso desenchufar los aparatos y apagar la luz y cerrar la puerta de la base. Un cable de la agencia F, fechado en Washington el 3 de noviembre pasado, informaba el retiro de la base. Las fuentes del Departamento de Estado señalaron que la reducción se había planteado hace tiempo, después de que diferentes estudios señalaran la inutilidad de la instalación en virtud de su elevado costo. La noticia agregaba que el brigadier general Thomas P. Coleman, vicedirector de Información Pública de la Fuerza Aérea Norteamericana, de la información oficial, aseverando de un total de 8 oficiales, 81 soldados y 53 dependientes serían repatriados desde Chile. Según Coleman, las bases contenían material secreto, concretamente instrumentos criptográficos. Las cuentas. A 4 años de la instalación de la base, para cada 100 isleños había en la isla de Pascua 14 militares norteamericanos. Sobre un total de 1.000 nativos existían 143 yanquis y 500 chilenos venidos del continente. O sea, había caleta de gente. Fíjense, o sea, eran 643 personas trabajando en esa base y eran 1.000 pascuenses. Un poquito más de la mitad.
Las cifras corresponden al censo de la población del 70, los 142 kilómetros cuadrados que ocupa la isla de Pascua. 3.800 kilómetros de Santiago alojan tres culturas distintas: la yanqui, que predomina, la chilena, la de los burócratas que instaló Frey, y la de la cultura de la isla de la tradición polinésica. La partida de los Yankees de Pascua plantea una serie de problemas debido a la intensidad de la penetración norteamericana a la isla. Patricio Núñez, arqueólogo que acaba de regresar a la isla de Pascua luego de trabajar allí como conservador del museo local, explica así la situación. Con un decreto nos sacamos a los gringos de encima. Nos dejaron muchas cosas. El isleño se acostumbró a vivir dependiendo de ellos, recibiendo dólares y regalos de los yanquis. La gente estaba aterrada cuando supo de los resultados de la elección. Decían, ¿y si los yanquis se van, qué vamos a comer? El problema es que faltaban los alimentos es real a la isla y este año solo viajó un barco de abastecimiento. El segundo debía llegar en agosto y ahora ya no quedaban fideos, arroz ni parafina y también se agotó la harina. Los comestibles se venden en un almacén fiscal que ahora prácticamente no tiene que ofrecer. Este es un dato muy interesante. Página 25. Ay, ay, ay. La crisis, la Pascua ya no existe, en Pascua, perdón, ya no existe agricultura, explica Patricio Núñez. La crisis económica agropecuaria estalló en el 68 cuando los pascuenses dejaron de sembrar. En esta época existía ya un pequeño proletariado que trabaja en obras públicas y recibía pago en dinero. En ellos se alimentaban gratis, hasta que los otros pascuenses decidieron dedicarse también a la artesanía o un trabajo pagado. Con anterioridad a la década de los 50, el isleño mantenía el sentido comunitario en el trabajo y ayudaba al que no tenía alimento. No existía la división del trabajo y tampoco era muy perceptible las divisiones sociales. Ahora casi todos los nativos se dedican a la artesanía, al tallado de moais y denuncia a Núñez. El isleño vive para la llegada del barco del avión yanqui, trabaja y produce para un trueque humillante, y en que se le exige la mayor cantidad posible de tallado y se le da a cambio ropa usada, porque en la isla no hay donde comprar ropa. En el recinto de la base norteamericana se venden cigarrillos, refrescos y otros víveres. Los soldados que van de visita a casa de un isleño siempre le llevan regalos. En Rapa Nui hay más de 50 casos de niños de padres yanquis desconocidos, producto de la corrupción que llevaron los norteamericanos a la isla. Alrededor de 12 de cada mes se realizaban fiestas en la base norteamericana, de ellos llamando a la Open House, y se invitaban especialmente a las mujeres. Otro problema que dejarán de herencia los yanquis en la isla es el de la luz. La planta de la base abastecía gratis de energía eléctrica a la población, lo que coloca en situación delicada al gobierno, que al hacerse cargo va a tener que cobrar. Ah, ya saltémonos todo esto, vamos a las cartas. Frey no se contentó con entregar la isla de convenio mediante a los yanquis, dio igualmente amplias facilidades a la empresa norteamericana Limdal Travel, lo que por extraña coincidencia abandonó también en la isla después del 4 de septiembre. Obvio, todos abandonaron por el triunfo de Allende. Comenzó la histeria. Un convenio de esta empresa con LAN le permitió operar allí sin problemas. Los yanquis cobraban $12 por pasear a los turistas en camioneta por la isla. $28 diarios cuesta el alojamiento de las carpas que forman la hostería. Lindvald no pagaba impuestos y su único capital eran los 3 camionetas y hacía los recorridos turísticos. Contribuyó a la cultura pascuense introduciendo allí el sau sau y la música de la Polinesia, con los trajes respectivos que presentó entonces en el 67 como típicos de Pascua. Ningún latinoamericano llegó a Rapa Nui como turista entre marzo y septiembre de este año. Ni hablar de los chilenos, el turismo de la isla no es para ellos, está diseñado para que se hagan los yanquis y los europeos, sugiere Patricio Núñez. Yo creo que sería bueno que se pudiera, por ejemplo, comprar pasaje a crédito en LAN para viajar allá y que hubiera un buque que realizara viajes de itinerario. Así los estudiantes chilenos podrían conocer la isla. Hay que hacer turismo con ese sentido también, me parece. En la isla no hay diarios, hay una radio que solo transmite música, los jóvenes estudian en el continente becados. No hay organizaciones deportivas o sociales, excepto algunas cooperativas de trabajo que se crearon en el gobierno anterior. Hasta ahora la prensa registra solo una movilización de masas ocurrida en la isla y fue la protesta de los nativos contra el gobernador demócrata cristiano. Un grupo de mujeres pascuenses fue golpeado por los carabineros. La escena la captó un camarógrafo del Canal 9 y originó un extenso debate entre la política de en Pascua. El gobernador se había ganado la antipatía de los nativos ordenando medidas como la eliminación de la señalización en lengua pascuense,
la expropiación de tierras para uso fiscal sin la debida compensación y otras finezas. Bueno, estos tipos también hicieron exactamente lo mismo, no en la isla de Pascua, pero con la expropiación de tierras. La presencia de los norteamericanos en la isla llevó a reforzar los límites increíbles de la dotación de carabineros en un territorio donde nunca ocurran problemas delictivos. El último delito sucedió hace más de 2 años cuando 4 pascuenses fueron acusados de intentar vejar, vamos a ocupar esa palabra porque a YouTube no le gusta, vejar a una turista norteamericana. Tal como ocurre a los negros en el sur de Estados Unidos, los isleños acusados todavía permanecen en la cárcel. La turista, después de hacer su denuncia, embarcó de regreso a su país, quizás ya ni se acuerda del incidente. De acuerdo a los carabineros enviados a la isla de Pascua, también estaban ahí para proteger las instalaciones norteamericanas, por si a los pascuenses se le ocurría practicar el antiimperialismo. Los votos. En Pascua ganó Tommy. No es difícil explicarse a quién pertenecen los 216 votos dado el alto número de funcionarios y su influencia. Segundo fue Alessandri con 197 votos, mientras Allende obtuvo únicamente 33, explica Patricio Núñez. El isleño no está politizado y piensa que no tiene necesidad de mezclarse en política. No será una tarea fácil incorporarlo al proceso de los cambios, pero no se puede continuar teniendo una actitud paternalista con él, regalando las cosas como hicieron los yanquis o llenando la isla de estaño como hicieron los democristianos. Ahí ustedes pueden ver, pues la isla de Pascua no era de izquierda. ¿En qué punto final que quiera adornarlo acá? No era de izquierda. Saltémonos toda esta cuestión. Ya acá sigue la cuestión del Saldívar con la cuestión de la naviera. No lo vamos a leer porque mucho quiero seguir leyendo la revista. Acá está, representa el tío Sam, la Daily News, la Association Press, The Sun y el Washington Post, que son supuestamente para la izquierda chilena, estos diarios de la más extrema derecha. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a compartir ahora. Anotemos, 22 de diciembre de 1970 y última revista de este año. Y ahí pasaremos después a leer años 71. 25. 26 y 22 de diciembre del 70. Ya. La edición sigue activa, empiezan a caer las cabezas del complot. O sea, la cuestión del Schneider. El MIR habla sobre las relaciones con el PC. Esto es interesante. ¿Qué dice el MIR sobre el PC? Página 4. Dice: punto final, entrevista al secretario general del MIR, Miguel Enríquez, sobre una serie de aspectos de la actualidad política nacional. El diálogo con el máximo dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria fue el siguiente. La izquierda en Chile fue sacudida por la muerte del militante del MIR, Arnoldo Ríos, en Concepción. Fue una pelea que hubo entre el PC y el MIR dentro de la Universidad de Concepción, donde este tipo del MIR fue asesinado por los del PC, porque intentó borrar un mural el loco del MIR intentó borrar un mural del PC. Y hubo una pelea, balazo, y la embarrada. La izquierda en Chile fue sacudida por la muerte del militante del MIR, Arnoldo Ríos, en Concepción. A partir de este lamentable hecho ha surgido al parecer un nuevo tipo de relación entre el MIR y el PC, que toda la izquierda observa con atención. ¿Qué puede usted decir sobre ello? Para nosotros es lamentable el incidente que llevó a la muerte de nuestro compañero Ríos, debe insertarse en el marco de la situación política por la que atraviesa el país. Por un lado, las clases dominantes nacionales y extranjeras representadas políticamente por el Partido Nacional, por el freísmo demócrata cristiano y la democracia radical, después de un repliegue táctico posterior al resultado electoral,
se reagruparon y formularon políticas conjuntas y comenzaron a preparar la contraofensiva reaccionaria y sediciosa que, derrocando a la izquierda del gobierno, les permita recuperar las pérdidas de posiciones del poder. Por otro lado, el triunfo electoral de la izquierda y su posterior ascenso al gobierno abrieron enormes posibilidades al proceso revolucionario y a la actividad de las masas. Si bien la correlación de fuerzas aún no es del todo favorable y a la izquierda estando enfrentado a los procesos dividida, para nosotros la nueva situación estaba y está definida por un impasse entre los trabajadores del campo y la ciudad de una parte y de la otra de los dueños del poder y la riqueza reagrupados a la ofensiva de estos últimos. Se caminaba y camina un enfrentamiento de clases que definirá el problema de las manos donde queda el poder en definitiva. La política que, a nuestro entender, la izquierda debe formular en todos los planos y frentes debe estar regida por el principio básico de ganar fuerza y golpear el enemigo fundamental. Para ello era y es condición básica la acción común de todas las fuerzas para enfrentar al enemigo, relegando a segundo plano las diferencias que separan las distintas fuerzas de la izquierda. La muerte de Ríos fue el resultado de una política errada en relación de todo lo anterior por parte de otras fuerzas de la izquierda, pero a la vez es justamente a partir de la muerte que comienza a corregirse una política semejante. ¿De qué usted nos dice que desprende solo el MIR apreciaba de esta forma la situación y por tanto la necesidad de la acción común de la izquierda como algo inmediato? No creo que sea así en forma absoluta, pero sí le puedo asegurar que prevenimos la situación política que se daría y la forma desde mayo de este año y que desde hace por lo menos 3 meses veníamos haciendo, llamando a las distintas fuerzas dentro de la UP y a distintos niveles por el fin de lograr establecer algún tipo de entendimiento que permitiera golpear en conjunto al enemigo fundamental. Sabíamos que el camino hacia un entendimiento de este tipo no era fácil y por ello, frente a las próximas de las elecciones estudiantiles, redoblamos nuestros esfuerzos, pues teníamos que estas precipitaran a situaciones que fueran difícilmente salvables más tarde. Antes y durante la campaña en la fecha, llamamos a la unidad de la izquierda para enfrentar a los democristianos y a los momios. No fuimos escuchados y llegamos finalmente al retiro de la lista FER y al apoyo de la lista de la UP, y lo que públicamente explicamos como consecuencia del mismo esquema de ideas antes expuestas. A pesar de ello, no se quiso llegar al idéntico acuerdo para enfrentar las elecciones estudiantiles en Concepción, donde la diferencia entre las distintas fuerzas de la izquierda tomaban un carácter más intenso. En conferencia de prensa en Concepción, una semana antes de la muerte de Ríos, llamamos la atención sobre todo de esto y sobre los riesgos que implicaba mantener dividida a la izquierda. La respuesta predominante de la fuerza del UP y especialmente del Partido Comunista fue una política que rechazó todo entendimiento con nosotros, que levantó como legítimo el combate contra la ultraizquierda, que predicó como virtud la división de la izquierda, que levantó en resumen el sectarismo como norma para regir la relación entre las fuerzas de la izquierda. Así fue, al menos al frente de la Jefatura Provincial Revolucionaria de Pobladores, frente al dirigente de Pobladores Víctor Toro al comenzar la campaña en la FECH y en la FEC, etc. Esta historia es larga y de triste recuerdo para la izquierda revolucionaria, pero creemos que no es lo que debe ser puesto en primer plano, y más aún en cuestión que comienza a superarse después de la muerte de Ríos. ¿Qué significado le atribuye al MIR y al nuevo tipo de relación que comienza al abrirse con el Partido Comunista? Para nosotros, y lo decimos claramente, es uno de los hechos más positivos que se han producido para la izquierda en el último periodo. Más aún creemos que por encima de las diferencias políticas que permanecen, y más allá de las distintas interpretaciones que ambas organizaciones tenemos acerca, por ejemplo, de la historia pasada de la relación entre el PC y el MIR, o acerca de los acontecimientos de Concepción, debe entenderse que lo fundamental es este nuevo tipo de entendimiento, pues él abre las posibilidades de integrar una poderosa acción conjunta que permita golpear al enemigo fundamental, desbaratar sus complicaciones y asegurar el camino revolucionario y socialista del proceso. Esto sí se logra plasmar en acciones concretas a todo nivel y fundamentalmente en el seno de las masas. Ah, mira el Miguel Enríquez en bigote. Consideramos también positivo que se establezca como principio de las diferencias entre las fuerzas de la izquierda solo serán resueltas en el debate ideológico y en la práctica, y valoramos en su medida el análisis autocrítico que hizo el Partido Comunista en relación a todo esto. Valoramos también como pasos que empujan en el sentido positivo a los acuerdos obtenidos en la FEC, las declaraciones del compañero Insunza, y en términos generales la reciente posición sobre todo del PC.
Pregunta, dice, siempre en este sentido, ¿cómo se abordó la superación del incidente mismo? O sea, en otras palabras, ¿qué hicieron para que no se agarraran a palo entre los comunistas y el MIR? Desde la partida nosotros consideramos que el incidente solo podía ser realmente superado resolviendo algunas expresiones concretas de la política que había llevado a esta situación. Y así planteamos en primer lugar la necesidad de la unidad de la izquierda en la FEC. También creíamos que las fuerzas que habían levantado una política sectaria a la izquierda tenían que modificar su política y de alguna forma pedagógica para todos, reconocer su error. Por último, que él o los militantes comunistas responsables directos de la muerte de Ríos tenían que sufrir una sanción política y ejemplarizadora. Dimos todos los pasos necesarios por nuestra parte para pavimentar el camino de estos acuerdos. Gran parte de estos puntos conflictivos han sido ya superados y el problema de la Federación de los Estudiantes fue resuelto satisfactoriamente en relación a la corrección y la autocrítica de la política sectaria y se han dado pasos positivos y se ha avanzado en un primer trecho que abre el camino hacia la erradicación definitiva del sectarismo en el seno de la izquierda. En el que respecta a la actitud del Partido Comunista frente al o los responsables de la muerte de Ríos, no ha existido acuerdo. Para nosotros es motivo de preocupación la actitud que asuma el PC al respecto y lo hemos planteado y lo plantearemos públicamente en la medida que no sea resuelto los hechos. Pregunta. Una serie de interrogantes públicamente planteados siguen rodeando los hechos en Concepción y sus antecedentes que introdujo la violencia de las universidades, que pudo haber muerto cualquiera y no necesariamente un mirista. ¿Cuál es la opinión del MIR sobre todo ello? Entendemos que estas cuestiones no son las fundamentales, más aún, no hemos sido nosotros los que recientemente hemos puesto estos aspectos a nivel de la discusión pública, pero sí trata de establecer los hechos como son, lo hacemos sin problema. En cuanto a quienes introdujo la violencia en las universidades, comenzaremos por parafrasear a quienes opinan distinto a nosotros y quienes han sido los que han planteado la discusión acerca de estos aspectos. No fuimos nosotros los que introdujimos en los líderes estudiantiles las armas de fuego, los laques u otros elementos contundentes, sino otros. Planteado el problema de quiénes hubiera podido morir en el incidente, alguien que no fuera mirista, lo veremos enormemente difícil. Los hechos objetivos definen el sentido del incidente. Hay 2 heridos y los 2 son militantes del MIR. Uno de ellos fallece con 2 heridas de bala en el cuerpo y los jóvenes comunistas resultan todos ilesos. Nuestros militantes se han formado en concepción de no confundir jamás el enemigo fundamental y están cabalmente convencidos de que las armas no se usan sino en evidente defensa propia, más que para defenderse de las agresiones de los enemigos de clase, no contra militantes de la izquierda. Cuando decimos que no es política del Partido Comunista matar revolucionarios, lo afirmamos porque estamos convencidos de ello. Pero a la vez su anterior política marcada por el sectarismo colocado por su militante en cualquier refriega en sectores de la izquierda, al borde de provocar hechos tan lamentables como lo de Concepción desde el momento en que el ejemplo del diario El Siglo, más allá de si los documentos oficiales del PC lo han establecido así o no, llega a calificar dirigentes revolucionarios de provocadores pagados por la derecha, como fueron los calificativos adjudicados a nuestro compañero y dirigente Víctor Turo en el siglo del 10 al 15 de octubre. No creemos que el camino adecuado hacia adelante sea desenterrar paso a paso la difícil y a veces lamentable historia de las relaciones entre la izquierda revolucionaria y el Partido Comunista. Creemos que la discusión no debe centrarse en estos aspectos pasados, sino que deben ser destacados como fundamentales los pasos que ya se han avanzado para superar esta situación, toda vez que todos estamos ciertos que lo contrario no hará sino hacer más fácil, más difícil el camino futuro y favorecer en definitiva las clases dominantes que todos deseamos combatir. Sobre esto último, la prensa reaccionaria y algunos personeros democristianos y momios han lanzado una ofensiva tratando de asumir la defensa de Ríos, del MIR y denunciando al PC, etc. ¿Qué opina usted de estos defensores? Desde el primer momento establecimos claramente nuestra decisión de impedir por todos los medios que las fuerzas reaccionarias pudieran instrumentalizar la muerte de nuestro compañero y la diferencia entre la izquierda al servicio de sus intereses. Como hace poco denunciaremos públicamente, que le gusta hablar al Miguel Enrique, caleta, al momiaje y al freísmo. Espere, lo voy a anotar esta cuestión. Ya, ahí lo anoté.
del momiaje y el freísmo democristiano y trabajan preparando una contraofensiva reaccionaria y sediciosa para derrocar el gobierno a la izquierda. Toda nuestra política, cada uno de nuestros pasos está hoy orientada a combatir y aplastar estos intentos conspirativos antipopulares. Mal podríamos permitir que estos sectores nos elaboraran como bandera. Hemos dicho recientemente que la campaña agitativa y publicitaria de los sediciosos busca justamente aprovechar las diferencias de los roces entre el MIR y el PC para crear una imagen más favorable a sus intentos golpistas. Más aún, ha sido el papel también asignado a algunos de sus personeros. Ocurre que justamente los órganos de prensa portavoces de la sedición son, entre otros, los diarios La Prensa y La Tarde, y entre los personeros directamente implicados en la actual conspiración están juntamente el diputado Jorge Lavandero, el diputado Mario Arnello, quienes han sido los encargados del turno de inflar artificialmente los roces de la izquierda. Les decimos claramente al diario La Prensa, al diario La Tarde, a los diputados Lavandero y Arnello, y a todos estos del órgano de la prensa o personeros de la derecha que desea mejorar las condiciones objetivas y el clima para llegar a cabo un golpe reaccionario y antipopular, que no solo no permitiremos que intenten instrumentalizar los problemas entre la izquierda en que estamos involucrados, sino que además estamos colocando todos nuestros esfuerzos y lo seguiremos haciendo en vigilar, denunciar, desbaratar y combatir si es necesario sus intentos sediciosos y reaccionarios. Este acercamiento entre el MIR y el Partido Comunista implica una variación entre los lineamientos fundamentales de la política del MIR. No, de ningún modo. Han habido sectores que han pretendido hacer aparecer la actitud del MIR frente a la lucha contra la sedición y significado que le atribuimos al gobierno de la Unidad Popular como modificaciones recientes de nuestra política. Al respecto, basta citar un párrafo del documento El MIR y las elecciones presidenciales de abril-mayo de este año, publicado en esta misma revista, para evidenciar que no hay tal. Cito: si el resultado electoral llevara a un triunfo de la Unidad Popular, lo que creemos enormemente difícil, partimos de la base que un golpe militar reaccionario tratará de impedir el acceso popular al poder. En este caso, no vacilaremos en colocar nuestros nacientes aparatos armados, nuestros cuadros, todo cuanto tenemos al servicio de la defensa de lo conquistado por los obreros y campesinos. Acerca de nuestra valoración del triunfo de la izquierda el 4 de septiembre, a mediados de este mes y a la primera semana de octubre recién pasado dijimos: sostenemos que el triunfo electoral de la izquierda constituye un inmenso avance en la lucha del pueblo por conquistar el poder, objetivamente favorece el desarrollo de un camino revolucionario en Chile y por lo tanto favorece también a la izquierda revolucionaria. Estamos convencidos también de que nuestra política de impulsar la movilización de masas en el campo y la ciudad por métodos revolucionarios y el desarrollo de las acciones armadas en el pasado periodo, que nuestra lucha contra la conspiración sediciosa, que nuestra política de acción común con el resto de la izquierda y que nuestro combate contra el sectarismo como práctica en el seno de la izquierda fueron todas políticas en lo fundamental correctas, que hoy los hechos objetivos, la realidad política del país y la nueva situación de la izquierda confirman cabalmente y nos darán la razón. Más aún, el MIR busca el entendimiento con otras fuerzas de izquierda para mejorar el terreno político orgánico y de masa las condiciones en que se irá un enfrentamiento con la clase dominante, que con certeza será violento. Y acá estos locos son chamullentos, el Miguel Enrique, bueno para el chamullo, porque justamente hoy día me leí un texto que recopila los discursos del MIR. Y ahí dice todo lo contrario, pues dicen que nosotros no somos los que vamos a hacer el enfrentamiento, que nosotros solamente nos vamos a defender y acá amenazando con la guerra. Entonces son chamullentos los locos. Muy chamullentos. El MIR empujará la realización del programa de la UP, pues sin ser de nuestro programa sabemos que al golpear ciertos núcleos vitales del sistema capitalista como se lo propone el programa, la fuerza de las cosas le impondrá el proceso al desencadenamiento de una dinámica propia que llevará el proceso a desarrollarse de acuerdo a nuestras concepciones programáticas. Es más, el entendimiento con el resto de la izquierda se plantea a través de un repliegue de las políticas sectarias en el seno de la izquierda y reservándolo el derecho a seguir y combatiendo cualquier manifestación del sectarismo que nuevamente surgiera entre las fuerzas de la izquierda. Por último, estamos ciertos que subsistirán diferencias entre las fuerzas de la izquierda, pero creemos que hoy esas diferencias pueden y deben ser resueltas en la práctica y en la discusión ideológica mientras se golpea en común el enemigo fundamental.
¿Cuál es la opinión de Almira acerca de la actitud que han adoptado otras fuerzas de la izquierda revolucionaria en relación con el entendimiento con las fuerzas y del resto de la izquierda y en lo concreto con el reciente acercamiento entre el MIR y el PC? Algunos han creído que era necesario para llegar a algún tipo de entendimiento con el resto de la izquierda, plegar la bandera de la izquierda revolucionaria, autocriticarse por sostener el camino de la lucha armada para la conquista efectiva del poder por los trabajadores, por levantar una concepción programática y fundamentalmente socialista, por sostener que la lucha por la conquista del poder se daba a través de la estructuración de un frente de obreros, campesinos, capas medias, empobrecida, etc. Creemos que esa es la actitud errada y en muchos casos oportunista. Nosotros entendemos que tácticamente, cuando el enemigo se reagrupa y se dispone a agredir a la izquierda y a los movimientos de masas, algunas diferencias se pueden relegar en segundo plano y someter a la resolución y a la discusión ideológica y a la práctica política, pero en caso alguno puede hacerse desaparecer a base de los malabarismos teóricos o autocríticas. Lo contrario es objetivamente desconocer que la izquierda revolucionaria tiene un papel importante y cumplir en el proceso en cuestión, que los hechos anteriores y posteriores a la elección presidencial ya han demostrado. Más aún, la discusión acerca de los aspectos relacionados con las medidas políticas y económicas necesarias para tomar con la política de la concientización, organización y movilización de masas, con la política frente a las Fuerzas Armadas, con la política de participación activa de las masas en el proceso de las transformaciones que se emprende, con la política antisediciosa propiamente tal, no solo se debe ser evadida, sino que es imprescindible desarrollarla en un terreno ideológico, fraternal y en confrontación permanente con la práctica política misma. Otros han querido ver en el entendimiento entre el MIR y el PC una suerte de conciliación y en el hecho de no haber respondido ojo por ojo, diente por diente a la muerte de Ríos en nuestra entrega al reformismo. Creemos que estos compañeros en realidad no hacen sino caer en las mismas manifestaciones del sectarismo que tanto critican y hemos criticado en otras fuerzas de la izquierda. No distinguir entre el enemigo fundamental y las otras fuerzas de izquierda. No visualizar la reunificación y agresividad actual en el enemigo. ¿Cuáles son los aspectos sobre los cuales el MIR considera necesario abrir el centro de la discusión y la necesidad de la acción común de la izquierda? Lo expondremos solo en general, en la resolución inmediata de algunas reivindicaciones populares y en la realización de rápidas, profundas transformaciones en la estructuración política, económica y social del país, como única forma de ganarse las masas y de asegurar irreversiblemente el proceso y de golpear al enemigo. En la concientización de las masas acerca de los propósitos y los problemas que enfrenta la izquierda, en la denuncia que permita claramente la visualización del enemigo y de allí en la organización y movilización de las masas, única fuente real que entregará fuerza a la izquierda para romper las ataduras de todo tipo, asegurar el desarrollo revolucionario y socialista del proceso y mejorar las condiciones en lo que se dará el enfrentamiento definitivo con las clases dominantes. En el desarrollo de la lucha contra la sedición democristiana y la momia, en los planos políticos de masa económico y conspirativo, en el entendimiento que los objetivos pueden y deben ser el desbaratamiento de la sedición en su fase conspirativa. Si ello no es posible mejorar las condiciones en que ello se irá a un enfrentamiento y no se pudo evitar, y por último, preparar las condiciones políticas y orgánicas que permitan transformar lo que quiere un cuadrillazo en un proceso revolucionario de largo alcance. Si los hechos y las fuerzas se ordenan de un modo que tal eventualmente no permitan vencer en el enfrentamiento mismo. Para terminar, ¿desea usted agregar algo? ¿Cuánto ha agregado? Sí. No podríamos terminar si no insistiéramos en un aspecto. Es más importante establecer que si bien en la historia de las relaciones entre la izquierda revolucionaria y el Partido Comunista hemos enfatizado desde nuestro punto de vista fundamentalmente la cuota de responsabilidad de este último, entendiendo que no es esta cuestión fundamental tampoco, no podemos dejar de valorar públicamente todos los pasos positivos que hemos venido dando al Partido Comunista y que han facilitado el acuerdo en el curso del difícil proceso que ha ido produciendo este entendimiento a partir de los hechos de Concepción, en que el cumplimiento de los acuerdos y la mutua limpieza y honestidad y política hasta aquí han demostrado. Han definido la nueva relación en una forma que hará más fácil el camino hacia cualquier tipo de relación futura. Uf. Pucha, que son buenos para hablar estos tipos, ¿eh? Ya esto no lo leemos, son suposiciones de que el imperialismo va a seguir agrediendo y todo eso. Esto es del Frente Popular del año 38. Ven, acá está
Pedro Aguirre Cerda. Cuadernos de educación popular. Ah, esto está bueno. Cuadernos de educación popular. Cuadernos de educación popular. Justamente hoy día leí algo de eso. Página 15. Página 15. Dice: los cuadernos de educación popular nacieron como una iniciativa conjunta de los comités de unidad popular del CESO, Centro de Estudios Socioeconómicos ligado a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Lo que se los dije yo el otro día, que el CESO iba a aparecer un montón de veces. Y de la revista La Chiva, a lo que posteriormente se agrega el Comité de Cultura Popular de la Universidad Católica. Su historia es la siguiente: la primera semana después del triunfo electoral del compañero Allende, el comité de la UP del CESO discute acerca de las posibilidades que este comité tiene de colaborar con las nuevas tareas. Varios compañeros ya colaboran con los equipos técnicos del gobierno. Los restantes deciden preparar un material de transformación política dirigido a tratar de elevar el nivel de conciencia política de los trabajadores de la novena comuna, área en la que está situado este comité. Se piensa que la mejor manera de asegurar y defender el triunfo de Allende es elevar el nivel de conciencia política del pueblo, o sea, seguir adoctrinando, meterle más porquería para que no cambien de pensamiento. Un pueblo políticamente consciente de los objetivos que se propone alcanzar será capaz de jugarse por entero en la lucha de conseguirlos. El primer material sale como cartillas, una hoja de mimeógrafo escrita por los dos lados. Son llevadas a los comités de la novena comuna, a varios otros comités de poblaciones y centros de trabajo. Tienen gran acogida. Es entonces cuando el comité de la revista La Chiva se ofrece para sacarlo en forma de cuadernillos dibujados. La idea entusiasma a todos, ya que se piensa que así se llegará mucho más a gente y en forma más amena. Y a los cabros chicos. Empiezan a salir las tres primeras cartillas: democracia, ¿para quién? Libertad, ¿para quién? Y medios de producción y medios de consumo. Todas ellas destinadas a combatir la campaña del terror desatada por la derecha, dando al mismo tiempo algunos elementos de formación política en el lenguaje sencillo. En este momento, cuando la iniciativa es reconocida por el Comando Nacional de la UP y por el propio compañero presidente Allende, ambos consideran muy positiva la iniciativa y deciden apoyarla. En este momento pasan a llamarse Cuadernos de Educación Popular. El compañero Allende escribió acerca de estos en los cuadernos lo siguiente: por su directa expresión gráfica y la claridad de sus conceptos que traducen fielmente la psicología de nuestro pueblo, considero que constituyen una valiosa herramienta de trabajo y propaganda que pueden hacer suya los comités de la UP a lo largo del país. No son los CUP. Yo les dije que la CUP no iban a desaparecer. Aunque la izquierda diga, no, si desaparecieron, la CUP iba a seguir existiendo, pero en segundo plano. Estos cuadernos de educación popular han sido utilizados con éxito en muchos comités de la Unidad Popular. Como salen periódicamente cada 15 días los comités saben que pueden contar con un material fijo. Los miembros del comité lo compran, lo llevan a sus casas, se discute de su contenido en la próxima reunión, aportando cada miembro del comité sus propias experiencias personales acerca del contenido de la cartilla. Se han podido comprobar cómo se han elevado el nivel de conciencia política en los comités que han utilizado como material de formación. Además de las tareas concretas que se proponen los comités, tratar de dinamizar la junta de vecinos, formar un centro de madres donde no existe, vigilar que el patrón no saque materiales de la fábrica, etc. Sus miembros sienten que van aprendiendo nuevas cosas, que van entendiendo que el programa a través de la lectura y estudios de estos cuadernos. Su precio es actualmente de un escudo, precio de la venta al público. Para los pedidos por mayor provenientes de los partidos políticos, sindicatos y comités se dejan a la mitad de precio. Están en venta en las librerías Carlos Marx en Tatinos 416, Pla, Maquiver 267, Universitaria, Alameda 1050. Los pedidos por mayor deben hacerse por Monseñor Miller, 10, teléfono 74 4104, del 10 a las 13 horas. No trabajaban nada, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Los comités que desean tener el texto de la cartilla del escrito pueden pedir un ejemplar y reproducirlo en el CESO, Avenida España 620. El poder mapuche, miren. Yo se los dije que aquí aparecen joyitas, po. Joyitas. El poder mapuche.
Oh, estoy cansado. Ay, ya, vamos a anotar esto. Dos joyitas, cuadernos de educación popular, que yo estoy seguro que muchos de acá no sabían, yo tampoco, y el poder mapuche. Mapuche Power. Página 18. El ministro de Tierras y Colonización, Humberto Martones, señaló recientemente que se designará un mapuche como jefe de dirección de asuntos indígenas. Él anunció lo que hizo en un foro que se realizó con el auspicio del Departamento de Extensión de la Universidad de Chile para analizar la presencia del mapuche en la sociedad chilena. Punto final conversó con Lorenzo Ayapán, del Centro Mapuche, quien tomó parte del foro para conocer sus puntos de vista con respecto a los problemas de su gente. La discriminación, la explotación, el despojo de tierra, la indiferencia de los políticos fueron algunos de los puntos más quemantes que expuso el dirigente mapuche. ¿El mapuche está en desventaja frente a los otros chilenos? Preguntamos. Ayapán no vacila. Con lentitud pronunciando con cuidado la S contesta. Creo que sí, de frentón. La sociedad chilena explota y domina al mapuche. Uno lo oye cada rato. A mí a veces me confunden por los rasgos, no se dan cuenta que soy yo un mapuche y hablan y dicen, por mí que los mapuches desaparezcan. Dan un mal ejemplo, son todos flojos, redomados. Si hay una cola o varios esperando, hablan con alguien y nos preguntan los nombres. Siempre quedo yo para el último. No es casualidad, sucede siempre. ¿Simpatiza usted con la Unidad Popular y la gente del Centro Mapuche? Yo soy de izquierda, porque soy un trabajador. Y el centro no es político, pero la mayoría son de UP también. No es político, pero todos son de la UP. No puede ser de otra manera. Venimos del campo donde se come una vez al día. Vivimos de un sueldo que no nos alcanza para mucho. La raza nuestra se está achicando y sabemos quién es el culpable, sabemos quiénes son los que nos están quitando las tierras y nos han acorralado en los reductos. O sea, este caballero era un perseguido, pues. Todos piensan que están hablando de los mapuches. O sea, ustedes van al banco y en vez de conversar sobre su ahorro, están conversando de los mapuches. Usted va a comprar el pan y está contabilizando qué pan quiere llevarse, una marraqueta o no sé, una yuya. No, están hablando de los mapuches. Porque eso es lo importante. En vez de contar cuánta plata tengo en el bolsillo, cuántos mapuches me caen mal. Muy perseguidos son esta gente. Los apellidos. Tan real es el problema de los apellidos que cuando se promulgó la ley que permite cambiar los nombres, aparecieron cientos de solicitudes de mapuches que querían cambiar un Manquilef o un Huenchuleo por días o barrios. ¿Y no será porque querían chilenizarse también? Voluntariamente, si eso fue voluntario, nadie le puso una pistola a la cabeza. A la dirección del registro civil concurren diariamente muchos mapuches para preguntar cómo lo pueden hacer. A los jueces de letra les corresponderá decir sobre la petición. Hasta ahora no hay criterio al respecto. La letra de la ley autoriza el cambio si el apellido causa al que lo lleva menoscabo moral o es ridículo. Se estima que en Santiago existen más de 10.000 indígenas que han llegado desde las zonas rurales, según los cálculos de la Dirección de Asuntos Indígenas. El total de araucanos que habita en la reducción alcanzaba 323.000 personas. El Centro Mapuche, en que participa Lorenzo Ayapán, está elaborando un memorándum para llevárselo al presidente Allende presentándole los problemas del mapuche, explica Ayapán. Le llevaremos la lista con nombres y el número de los expedientes que se han tramitado en perjuicio de los mapuches en la Dirección de los Asuntos Indígenas con respecto a las tierras. El exdirector no solo no era mapuche, sino que desconocía nuestra realidad y más aún era un racista que prefería que nos fuéramos a otro país. Ellos plantean la necesidad de que haya un hogar mapuche para que el que llegue a Santiago, de modo que pueda convertirse en un letrado, evite el problema de la soledad. También estiman que deben velarse por el resguardo del idioma mapuche para que no se pierda. Con entusiasmo, Ayapán explica, queremos que se estudie la manera de escribir el mapuche porque ahora no la hay. ¿Se fijan que todas estas cosas son, que todo hoy día piensan, que surgieron hoy en día por el progresismo, estas cosas existían en el gobierno de López? Obviamente no era tan no era tanta farándula. Cuando yo hice mi programa el verano pasado, si no me equivoco, no, antes de eso, en la época como antes de las elecciones presidenciales, yo hice mi programa, el programa de Boric, es el mismo programa que el de Allende, lo puse obviamente en una interrogación. La conclusión es que muchos de los puntos que tenía Boric y Allende eran muy similares. Y claro, llegó mucha gente diciendo, no, mentira, estáis exagerando y todo eso.
Parece que el tiempo me dio la razón. Claro, porque Boric no dijese vamos a hacer una reforma agraria o vamos a expropiar el cobre a los norteamericanos. Que no haya dicho explícitamente eso no significa que no sea lo similar. Dice, nosotros no tenemos un grupo de presión y la verdad es que los partidos políticos nunca han hecho nada por nosotros. Cuando hay elecciones nos visitan. Eso es todo. No hay un solo artículo que nos favorezca las leyes porque están hechas para otro criterio. Pero las cosas tienen que cambiar. La generación de ahora tiene una mentalidad distinta. Cree también en Caupolicán y en Galvarino. Pero estos grandes héroes ya no nos sirven. Tuvieron su tiempo, ellos es cierto, pelearon en las armas. Nosotros no tenemos las armas, no podemos todas hacer ese papel. Habría que conseguirlas primero. Yo confío que el gobierno de la UPM sea distinto, que realmente haga por el mapuche. Si la unidad popular también nos fallara, habrá que buscar otro camino. Ayyapán llegó a Santiago hace más de 10 años, ahora es contador de una firma. Cuando llegó fue obrero y en la noche estudiaba en un liceo para terminar humanidades, recuerda esos tiempos. Al principio me hacían cargar los sacos más pesados, para eso era indio, decían, después las cosas mejoraron. Vino de Tucataro, un reducto que queda en el lago Budi. Ahora está empeñado en la formación de un partido político. Creo en el poder mapuche. Sería un partido nuestro que respondía a nuestras necesidades y desde el cual daríamos la lucha por la tierra, por la lengua, por la vida. Ahora hay más madurez política, más conciencia de los mapuches. Nos, dejamos, nos damos cuenta que el no mapuche nos ha tenido marginados y alejados. Ya sabemos que es la usurpación. Además, los mapuches han tenido contacto con estudiantes de izquierda. Ya tienen ideas revolucionarias. Le preguntamos si considera que los trabajadores chilenos tienen también problemas similares al de ellos por el hecho de que son explotados. Sí, nosotros reconocemos que también hay marginados entre los no mapuches, pero los mapuches somos peores que ellos, como Sola de Zapato. Oye, acá hay un poco de interseccionalidad full. Pero desde luego tenemos solidaridad con la clase trabajadora y estaremos en la lucha al lado de los que son explotados como nosotros, porque tenemos un enemigo común, el que nos despoja, es el mismo. En Tucataro, en 20% de la población emigró a la ciudad como lo hizo Lorenzo Ayyapán. Me siento tan campesino como urbano. Si el Estado me diera un colegio como profesor, 1000 veces preferiría volver a mi tierra. Aquí es poco lo que puedo hacer. En el mismo terreno es otra cosa. El mapuche. En el número 5 de los cuadernos del Sereno aparece un artículo del sociólogo Alejandro Saavedra sobre la cuestión mapuche. Con respecto a la definición del término, Saavedra opta por un tipo operativo. El mapuche, más que una calidad cultural de indio, tiene una calidad social de indio, asevera siguiendo a Rodolfo Sternhagen. Para la ley es mapuche, el chileno de origen araucano mapuche, como él siendo de otro origen, está amparado en un título de merced, es decir, lo toma en relación a la tierra. De hecho, hay mapuches que son comuneros, hay otros que son excomuneros, hay trabajadores rurales y emigrados. La comunidad existe en función del sistema externo, el respeto, afirma Lorenzo Ayyapán. Respecto, perdón. Hablar de una comunidad o de un reducto significa que nos metieron en un cajón y ahí nos dejaron. Las relaciones del reducto con el exterior, afirma Saavedra, son de colonización y dominación. La población mapuche se encuentra en las provincias del Biobío, Malleco, Arauco, Cautín, Valdivia y Osorno. En la provincia del Cautín, de cada 100 habitantes, 25 son mapuche. En cuanto a la población rural, la cifra es mayor, 72% de indígenas. Sin embargo, ellos tienen solo 22% de la tierra. Existen 2.961 reducciones que tienen títulos de merced. Hay 200 sin título. El tamaño promedio de una comunidad oscila entre las 100 y las 500 hectáreas y su población se acerca a las 200 personas, a las que corresponde per cápita un promedio de 2,3 hectáreas. ¡Caleta! O sea, claro, uno puede decir, oh, un pueblo lo tiraron a reducciones, bla, 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 pero son 2,3 hectáreas. Yo soy feliz con media hectárea. Pero la gran masa de los chilenos, nosotros vivimos con suerte en un patio que tiene 3 metros, 3 metros por 5 metros. Y ese es tu patio. Y puras casas pareadas, conviviendo con el tipo que tiene perros, que tiene música, que deja la basura en el patio, que tiene al cabro chico gritando todo el día. Bueno, son exigentes. Los que se van. El SIDA, Comité Interamericano del Desarrollo Agrícola, en su informe sobre la tenencia de tierra en Chile, entrega algunos antecedentes sobre la inmigración mapuche.
3/4 de los inmigrantes son analfabetos. Al llegar a la ciudad, las mujeres se emplean en servicios personales, empleada doméstica, y los hombres de preferencia en las panaderías como mozos en los bares. Al llegar a la ciudad del Mapuche se incorpora al proletariado y muchas veces incluso pasa a formar parte de los marginados, compartiendo la misma falta de educación, de salud, de vivienda, etc. Carlos Munizaga, director del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad de Chile, ha estudiado a fondo el problema del conflicto cultural mapuche en la ciudad. En un informe elaborado en conjunto con un asistente social para ser elevado a la Dirección de Tierras, se firmó en el 67. Muchas veces el indígena tiene una posición alta en la comunidad y una libertad por el hecho de ser propietario. Existe además una tradición de valentía y de pueblo indómito que acentúa este carácter de prestigio. Al incorporarse a la ciudad en tareas subalternas, se le anula el prestigio local, que le importa una rebaja de cuyo efecto social y psicológico debe ser muy fuerte. Misha Titia, nombre ruso, autora de la monografía Araucanian Culture in Transition, o sea, la cultura araucana en transición, afirma a su vez: uno de los más importantes atributos del cambio de cultura araucana ha sido el desarrollo de un profundo sentimiento de vergüenza en circunstancias que el pueblo mapuche destacaba en arrogancia y la actitud de seguridad frente a los extraños. El antropólogo Munizaga, en su estudio sobre el proceso de transculturización según el fenómeno del contexto mundial de la migración desde el campo, afirma también que la sociedad mapuche es una sociedad dominada, que vive una situación de dependencia. Esto supone dos reacciones: la desorganización y la reorganización. Para el indigenista Alejandro Lipschutz, un progre, este tipo, o sea, no es alguien que estudie simplemente a un indígena, un antropólogo, ya. El indigenista, o sea, el defensor de lo indígena, un tipo con apellido Lipschutz. No es lícito hablar de que la cultura mapuche se extingue. Le escribía en un artículo titulado La ley de la tribu de América Latina, que publicó la revista UTE. Se equivoca quien cree que desaparece la cultura tradicional araucana con la aparición de la minifalda y los zapatos. Con esto no desaparece la cultura tradicional, espiritual y moral. Al contrario, con ellos la cultura internacional del libro se amplía y se depura la cultura araucana. Se acelera el renacimiento de la cultura auténticamente indígena porque esto facilita los valores culturales araucanos, subir del subconsciente colectivo hacia la superficie de la conciencia cultural de cada uno de estos indígenas. En el artículo, el antropólogo desarrolla la tesis de la integración nacional como un fenómeno que solo puede darse previa derrota del neocolonialismo. Lipschutz recuerda: al estudiar los asuntos indígenas vuelve a pensar en lo que sucedía en la Rusia zarista. La creación de las repúblicas federadas originó un patriotismo doble. Con la nueva liberación tribal desapareció el complejismo tribal que el peligro corría a la minoría frente al todopoderoso ruso. Yo tengo una visión del tribalismo latinoamericano de nuestra unión de repúblicas federadas, pero ello presupone romper con el neocolonialismo de los Estados Unidos. Solo entonces habrá integración verdadera. Para el investigador Munizaga, con la ciudad se establecen las nuevas categorías producto de la situación de contactos, los letrados por la enseñanza y los evolúes, los que han evolucionado. Ellos actúan como intermediarios entre la sociedad tradicional y la moderna, alternan la estructura social tradicional mutando a las sociedades de origen. El investigador le asegura, las élites araucanas, el papel de motor consciente del impulso desde adentro de la raza mapuche y el proceso de cambio y desarrollo de la tribu araucana. En el periodo de adaptación a la vida urbana aparecen, según el investigador Munizaga, dos tipos de estructuras de transición: unas que son de conformación de algo que existía en la tribu y otras que son de una verdadera creación. Entre las primeras, él anota las concentraciones de familias indígenas en determinados barrios de Santiago. Agrega también que allí se ubicarían los clubes de fútbol indígenas de los barrios. Entre ellos, la segunda estaban las asociaciones políticas culturales y las estructuras informales de reunión. Muchas que hablan esta gente, ¿no? Ya queda poco. La Quinta Normal es uno de los puntos de encuentro de los mapuches. Los domingos el lugar es una verdadera vuelta a casa para muchos. Allí va a conversar, a buscar pareja, a sentarse en el pasto simplemente para respirar. Además de la Quinta existen algunos bares cuya clientela es predominantemente indígena. Los mapuches se incorporaron al modo de beber del obrero urbano. Los viernes, día de pago. Un mundo de Lomich, citado por Carlos Munizaga, en el panorama de investigación actuales sobre los araucanos, publicación que será editada próximamente, señala: el alcohol cumple la función social de ayudar a superar la depresión cultural del migrante. La confrontación de los valores del hombre urbano con los del mapuche produce también con frecuencia problemas del ajuste mental. En el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Chile,
Realiza actualmente investigaciones destinadas a concretar en el enfoque antropológico del mapuche alineado para una mejor análisis de la psicosis. En el trabajo del profesor Municiaga se señala que la gran riqueza de los elementos históricos que existe para el estudio de la cultura araucana no ha sido utilizada hasta ahora para formular, aclarar y resolver problemas concretos de los indígenas araucanos. El catedrático expresó a punto final: el araucano delincuente se le juzga según las normas chilenas sin tomar en cuenta para nada sus propios valores. A los enfermos mentales se le aplican diagnósticos que corresponden a la otra cultura. Para otra parte, nadie puede negar que existe una tremenda discriminación contra el araucano, que se manifiesta en la situación social que éste se ve obligado a ocupar en su ocupación de clase. El antropólogo agrega: a la ley de indígenas está llena de arbitrariedades en cuanto a la distribución de las tierras y su división. Este es el mecanismo efectivo con el que la sociedad nacional destruye la sociedad araucana, afirma el catedrático. En Santiago la presencia mapuche la hace notar en el gremio de panaderos. Los 6 grandes sindicatos panificadores tienen 2.100 obreros, de ellos 1.350 son mapuches, es decir, un 64,3%. En el sur, la combatividad del mapuche hizo surgir en el último tiempo una nueva forma de lucha contra la dominación legal, las llamadas corridas de cerco, que consisten en hacer que un reducto vaya regresando a sus límites primitivos, corriendo la cerca y expropiando de paso la maquinaria de animales y del latifundista invasor. Una delegación de estos reductos visitó recientemente Santiago, asistiendo en calidad de observadora del Congreso de los Pobladores sin Casa de la Jefatura Provincial Revolucionaria. Uf. Y acá están los chistes, los Rockefeller, crítica al fascismo, atacando a la CIA, los Tupamaros. Ya esto es sobre Cuba. Acá está Regis Debray, la cara de Frey, los comunistas y el MIR. Bueno, eso lo vimos en la edición anterior. Y era. Oh, me pasé hoy día. Me pasé. Ya. Saludos Maggie, Wombat, Laura, no voy a leer el nombre porque YouTube me va a joder. Antinariz o Antijurío, Julio. Saludos tío Dani Kawai, Tomasita, Alejandro, perdón, le cambié el sexto, Alejandro Bole, de Rockvalder. Saludos, estimado. Parabellum, Ultra Patriota, Planet Caravan, Fractal, Margarita, Pelino Facho, Planet Caravan, Germán, Patricia, y Manuel. Qué bueno que le haya gustado. Mira qué interesante esta cuestión. Y, o sea, si yo no lo hubiera dicho a ustedes, hagamos este trabajo. Si yo no lo hubiera dicho a ustedes el artículo que leímos de los mapuches, seguro que dice punto final, ¿ustedes hubieran creído que era del 70 o perfectamente hubiera sido escrito hoy día? Perfectamente se le hubiera sido aplicado hoy en día. Uno pensaría que lo escribió un periodista progre de cualquier lado, de cooperativa, de Clinic, de Zipper. Uno hubiera pensado que fue escrito por ellos. Hoy en día, 2023. Pero no, fue escrito en el año 70. Saludos Yolanda también, se me había pasado. Ya, yo me despido. Dejen su me gusta. Hagan el trabajo de difundir, por favor. El canal tiene que crecer. Tiene que llegar como dicen los comunistas, tiene que llegar a las masas. Sobre todo tiene que llegar a los niños. Tienen que hacer la pega. Tienen que pasar el canal. Difundan el canal como un video de YouTube, lo que sea. Acá en el canal hay un montón de videos populares que han llegado a grandes cantidades de personas. Sobre todo, como el video de los pueblos originarios no existen, este es el video más popular que hay. En TikTok tienen no sé cuántos cientos de miles de visitas. Acá también tiene varias decenas de miles de visitas. Es un video popular. Hay que llegar a la juventud. Y ustedes tienen que hacer la pega de difundir. Lo voy a repetir todos los días hasta que me canse. Este año van a adoctrinar a full a los cabros chicos.
a full. Y este canal es el único que va a ser el contrapeso histórico. Así que tienen que difundir. Y como siempre digo, el canal está totalmente desmonetizado. YouTube me está persiguiendo, está borrando videos y está desmonetizado. Así que cualquier ayuda, cualquier aporte por el trabajo histórico, todo está en la descripción. Pero totalmente voluntario. Me despido, cuídense mucho. Ahora nos toca, mi hijo de 8 años me pregunta sobre la Unión Soviética, menos mal que tiene. Muéstrale mi canal, estimado. Salve a su hijo de los profesores comunistas, progre y etcétera. Nos vemos para mañana. No, mañana no voy a hacer nada. El domingo. Nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.